El guaraní tiene una de las formas más sencillas y rápidas de conjugar. Pero me van a decir, Virpi, pero me confunde, no entiendo. Espera, escúchame. Pero minten. Les voy a mostrar de la mano del excelentísimo embajador de nuestro guaraní, el doctor David Galeano, una eminencia en el guaraní, y tiene un enfoque muy pedagógico, muy de tú a tú, y me gusta mucho esa forma de enseñar que tienen. El profe dice lo siguiente, que si vos te acordás de qué palabritas le corresponde a cada pronombre y qué palabritas se le tiene que poner a cada verbo de acuerdo al tiempo, ya sea pasado, presente o futuro, vas a decir, esta es la fórmula a la que me estoy refiriendo ahora. Esto es lo que vamos a mirar hoy, pero primero necesitamos saber qué son prefijos, qué son los pronombres, ¿verdad? Y qué es conjugar, básicamente, ¿verdad? Si te recordás qué prefijos de pronombres le corresponde a cada uno de los pronombres en guaraní, y a qué sufijo le corresponde a cada conjugación según el tiempo, vas a poder conjugar de cualquier forma. Porque te vas a acordar, para yo, she es a, para andé es re, para jae es o, y así sucesivamente. Y después te vas a acordar, presente es el verbo normal sin nada, para futuro es esta palabrita, para pasado o pretérito, como se le dice, esta otra palabrita. Recuerden que todos los caminos van a llevar a Roma. ¿Cuál va a ser Roma? Es nuestra fórmula de conjugación. Vamos a llegar a esto y entonces después ustedes van a poder hacer solitos, ¿ok?